¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Hermoso y quizá uno de los más conocidas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Poesía eres tú. Es curioso, en Bécquer la afición en muchas de sus rimas, mencionar la pupila azul. Creo que todos sabemos, por lo menos hoy, que la pupila es negra, en todos. Lo que cambia de color es el iris que está alrededor de la pupila. Puede ser café, gris, verde, azul. Y en algunos casos, amarillo capaz, color miel. Pero en muchas de sus rimas Gustavo Bécquer decía tu pupila azul. Y estuve investigando un poquito sobre eso. ¿Por qué pupila azul? ¿Será que no sabía? Capaz simplemente la respuesta es no sabía cuál era la diferencia entre iris y pupila, o capaz para él era todo una sola cosa, era un círculo en medio del ojo y no prestaba atención a que habían dos círculos, uno más grande y otro más chiquito. ¿Qué sé yo? Hay cosas que se pueden teorizar y rebuscar y darle mil vueltas y la verdad es que nunca vamos a tener la respuesta certera. Pero hay teorías. Y creo que estas teorías van muy bien de la mano con el tema de la popularidad y la fama que han tenido los poemas de Bécquer, que ha terminado siendo uno de los poetas más importantes que hemos tenido. Y tienen que ver con una muchacha. Una muchacha a la que Bécquer adoraba, anhelaba tener a su lado. Y que creen los que han estudiado sobre el tema, los historiadores de la poesía, que Bécquer estaba totalmente enamorado de ella y le compuso muchas de sus rimas, particularmente las que mencionan la pupila azul, como la que acabamos de compartir. ¿Cuál era el problema? Que la muchacha era morena, de ojos oscuros, de pelo negro. Y ahí teorizan nuevamente, sabiendo esto, que pudiera ser que Bécquer idealizaba de tal forma, en base a los estándares de la época y a la región en la que vivía, de tal forma a Julia, que la describía con ojos azules. Más allá de la verdad y de la realidad, como cualquier enamorado. No me importa lo que veo, sino lo que me imagino que sos. ¿Cuál es el segundo problema? Que esta muchacha constantemente rechazaba a Bécquer. De hecho, le decía que era un sucio. Eso no lo sé. Pero ahí es donde entra la segunda teoría. Que en algún momento de desengaño, de frustración, de resignación, podríamos decir también, Bécquer comenzó a componer, ya no a Julia, sino a su hermana, Josefina, quien sí tenía ojos azules. Entonces, queda la duda, ¿Julia o Josefina? ¿Quién? Bécquer. ¿Quién? Gustavo. ¿A cuál de las dos te referías con pupila azul? En cualquiera de los casos, podemos decir que la pupila no es azul, pero es un detalle muy característico de Bécquer, que además, ¿a quién le importa? Suena bien igual.
Tu pupila es azul, y cuando ríes su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul, y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul, y si en su fondo como un punto de luz radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. Manía, qué manía con la pupila azul, la de Becker, y si buscamos entre sus rimas, podemos encontrar muchas más donde lo menciona. Pero volvamos al segundo problema, el rechazo. Uno podría pensar que, justamente como a Becker, Julia lo rechazaba. Él se dirigió a Josefina a cantarle sus amores, digamos. Y de ahí surgen tan maravillosas poesías. Y ahí es donde no están de acuerdo las personas que han estudiado sobre esto y creen que realmente él idealizaba a Julia, que lo rechazaba. Porque el poeta considera, y los que hacen poesía, que la poesía no surge de los más bonitos momentos. Generalmente surge de la tragedia, de lo triste, del rechazo, de la negación, de la muerte. Por eso es tan establecida y clara la idea de que los poemas más famosos, más hermosos y reconocidos, con los que muchos se han enamorado entre sí, años después, esas rimas tan prolíficas de Becker, seguramente estaban dedicadas a Julia, quien lo rechazaba constantemente. Y en ese caso, que él la idealizaba de tal manera que siendo ella morena, decía de tus ojos azules, tu pupila azul. Y es curioso llegar a esa conclusión de que los poemas más bonitos de amor de un hombre son en virtud del rechazo, del dolor, de la negación. Y capaz tienen razón, porque quien ha escrito poesía sabe que es así. Si vamos a un ejemplo diferente, pero haciendo referencia a este mismo tema del dolor, dice Alejandro Dolina en su libro Crónicas del Ángel Gris, que las historias amorosas de los tiempos dorados son casi siempre tristes. Esto no basta para afirmar que todos los romances fueron desdichados. Sucede tal vez que el arte necesita nostalgia. No se puede ser artista si no se ha perdido algo. Los poemas de amor satisfecho aparecen como una compadrada de mercaderes afortunados. Por eso los poetas de flores buscaban el desengaño, porque pensaban que cerca de él andaba el verso perfecto. Casi todos quedaban en la mitad del camino. Este detalle final, ni hablar del principio, que el arte necesita nostalgia, necesariamente. Pero este detalle final de que los poetas buscaban el desengaño porque pensaban que cerca de él andaba el verso perfecto, es totalmente congruente con lo que veníamos hablando de Becker. El dolor, la ausencia, las noches tristes. ¿Por qué? Porque la felicidad muchas veces es efímera, no la disfrutamos tanto, las penas sí las sufrimos. Cuando tenemos un momento de tristeza, nos duele, lo padecemos, incluso hasta capaz buscamos acrecentar ese sentimiento de angustia para
para sufrirlo bien, porque no lo estoy sufriendo lo suficiente, entonces pongo una canción triste. Capaz estoy triste por, no sé, se murió mi mascota y no me voy a quedar con la tristeza de ese momento, sino que voy a empezar a buscar fotos viejas de cuando era cachorrito, de cuando fue creciendo, de las cosas que hacíamos juntos, de algunas vacaciones. Alimento mi tristeza. La alegría, en cambio, la festejamos rápido y pasa. Hoy es mi cumpleaños, festejamos, cantamos, comemos torta y nos fuimos. Y ya está. Las felicidades las consumamos rápidamente, como si fuera una vela, como si prendiéramos un fuego y sube el humo, lo vemos, lo aplaudimos y nos vamos a casa. Pero las tristezas las arrastramos por días, semanas, meses y a veces hasta generan traumas en nosotros, de tanto que las cargamos por la espalda. Entonces es natural que la poesía venga de los momentos tristes. La poesía, el arte, la música. Astor Piazzolla compuso una de sus obras más reconocidas porque murió su padre, Adiós Nonino. Él no podía venir a despedirlo y se encerró en Estados Unidos, en donde estaba, creo que en Nueva York, a componer esa obra tan magnífica y peculiar. Las alegrías no las vivimos, quizá como se merecen, o tal vez sí, y por eso las desgastamos tan rápido, porque corremos con ellas. Las tristezas, en cambio, las intentamos callar y las vamos consumando poco a poquito, y se van a veces hasta arraigando a nosotros como una raíz de esas que te infestan todo el patio. La locura o estupidez humana que nos lleva a eso. En definitiva, ¿a quién le escribía Becker? ¿A Julia o Josefina? Él sabrá. Ya no, pero lo habrá sabido. Pero probablemente, si Julia le hubiera hecho caso, no tendríamos esa poesía. Y si le estaba escribiendo a Josefina, probablemente tampoco. Porque si ella lo aceptaba, él se habría ido contento a celebrar con ella, a pasear. Se habría ido de compras con su novia y habría dejado el librito arriba de la mesa. Entonces, es triste. Para todos los que escriben es triste. Pero es capaz de esa muerte donde nacen los mejores frutos. ¿Cómo crece una planta en medio del jardín? Una bella flor. Se pone la semilla debajo de la tierra y primero tiene que morirse, quebrarse, pudrirse por la humedad, por el encierro. Y cuando a la semilla le pasa eso, sale un brote. Y cuando el brote se alimenta la muerte, se alimenta la vida. Nace una flor. Como la canción de Charly García. Nace una flor. Todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz.